Hoy por hoy Madrid Oeste. Ana Iriarte. En Hoy por hoy Madrid Oeste abrimos un espacio dedicado al cuerpo, la mente y a nuestras emociones. Bueno, y hoy es martes y me toca hablar a estas horas con Ruth Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ruth. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Bien, y también está Isabel Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Ana. Buenos días. Oye, vamos a hablar de algo muy importante que además está muy relacionado con la comunicación, ¿no? Con mi mundo. Así es, así es. Hoy vamos a hablar del poder que tienen las palabras. Y es que a veces no nos damos cuenta de lo importante que son, ¿no? Pues que las palabras crean realidades. Y es que el mundo no es como lo ves, sino como lo nombras. Aquello que tiene un significado para ti es aquello a lo que le pones nombre realmente. Mira, por ejemplo, si a una persona positiva le preguntas cómo ve el mundo, quizá te diga, pues lo veo con muchas oportunidades, divertido. Y la misma pregunta se la haces a otra persona que puede tener pues una visión mucho más negativa del mundo y te dice que es un lugar peligroso, ¿no? Uh-huh. Bueno, es cierto que, y yo que os voy a decir, es verdad, las palabras tienen mucha importancia y además nos definen, marcan, actitudes, como estabais diciendo, ¿no? No sé, yo por ejemplo a la hora de entrevistar no es lo mismo hacer un tipo de preguntas que hacer otra. Puedes hacer la misma pregunta, pero de diferentes maneras, ¿no? Y eso también, la otra persona de alguna manera, no sé, se siente de otra forma, ¿no creéis? Sí, puede exacto, ser así, sí. ¿no? Uh-huh. Y es que nuestras palabras existen no solo en nuestra voz, es decir, no solo cuando las decimos, sino también se originan y existen en nuestra mente, ¿no? Allí son nuestros pensamientos y expresan sentimientos, expresan ideas, temores, deseos. En nuestra mente se empiezan a crear, por tanto, no solo son importantes las palabras que decimos en voz alta, sino también las que pensamos, porque son las que se originan, las que originan nuestra conversación interna, ¿no? Esas son el origen de todo. Mira, uh-huh. Fíjate. Sí tienen importancia. Si yo te digo, ¿a qué te suena el número 6.307.200? Igual lo conoces, pero ¿qué me dirías? Hostia, pues no lo conozco, o sea, es que es un número. Pues mira, este número es el número de palabras que viajan por nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, nuestro cerebro siempre está pensando, ¿no? Las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Es verdad. Y es que, claro, entonces nuestro cerebro no para. Esta cifra fue sacada de un estudio realizado por Luis Castellano, filósofo y pionero a nivel mundial en la investigación del lenguaje positivo, ¿no? Y para sacar esta cifra tomó la referencia de 150 palabras por minuto, por los 60 minutos, las 24 horas del día, los 365 días del año, y claro, teniendo en cuenta una media de 80 años. Ay, madre. O sea, fíjate todas las palabras que pasan a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, más de 6 millones de palabras pasan a lo largo de nuestra vida. Eso es. No tenía ni idea, no había leído nunca sobre esto. Pues sí, esto es así porque las palabras además que eliges te abren o te cierran oportunidades. Entonces muchas veces inconscientemente estamos pensando cosas y no sabemos la repercusión que tienen, ¿no? Porque al final nuestro lenguaje es un reflejo de cómo pensamos. Si nuestro lenguaje es derrotista, abatido, pues posiblemente nuestro pensamiento también lo sea. En cambio, si nuestra forma de hablar es una forma constructiva y entusiasta, pues nuestro pensamiento también será así. Y esto pasa en nuestras relaciones. Una palabra fuera de lugar puede crear un malentendido tremendo, ¿verdad? Sí. Y os voy a decir una cosa, y no solo hablada, porque ahora con todo esto del WhatsApp, claro, todo esto de las redes, etc., tienes que, por eso los emoticonos, por estas cosas, para que la gente entienda el tono en el que se dicen determinadas palabras, y eso es verdad. Así es que tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no es inocente. Mira, en coaching hablamos siempre de preguntar a nuestros clientes qué quieren decir con sus palabras, ¿vale? Para así entender mejor la descripción de lo que nos están contando y también la conexión con su mundo emocional, como decías tú, los emoticonos, ¿no? Porque no significa lo mismo, por ejemplo, la palabra lealtad para mí que para ti, no, claro, dependiendo de la carga emocional que tenga para ti o para mí. Es verdad. También hay a veces que nos hablamos mal o hablamos mal a otros, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo importante que es eso. Sí, es muy importante el cómo nos hablamos a nosotros mismos, Ana. Aquí está mi perrita conmigo. Bueno, no te preocupes, esto es el directo. Y es que a menudo ni siquiera nos escuchamos o nos decimos palabras feas como soy tonta, ya me vale, nunca lo voy a conseguir. Y con esta forma de hablarnos nos hacemos daño, ¿no? Y conseguimos además frustrarnos. Y además nos puede llevar a bajar la autoestima.
En cambio, a los demás no se nos ocurriría decirles, por norma general, claro, no lo vas a conseguir, eres tonto, entre otras cosas porque no te lo van a consentir. Entonces, ¿por qué lo consentimos con nosotros mismos? En lugar de decirnos soy tonta, podría decir, hoy no me están saliendo las cosas bien, ¿no? Y con ello estás ayudando a mejorar la percepción de ti. Y es que hemos aprendido a valorar a los demás, pero a nosotros mismos a veces no sabemos darnos el valor que merecemos. Y este diálogo interno que tenemos nos ayuda a construirnos o a destruirnos. Uh-huh. Y fíjate qué interesante es esto, porque si tenemos un lenguaje positivo, este influirá en nuestras acciones, ¿no? Y nos dará el impulso a actuar. Por lo tanto, se trata de modificar de manera consciente y deliberada nuestro lenguaje, porque el lenguaje al final es acción. Sí. Y cambiando el lenguaje podemos influir en nuestra forma de pensar y con ello en nuestro mundo emocional, ¿no? Y nuestra manera de actuar. Oye, yo soy una de esas, yo más de una vez me lo digo, ¿no? Pero, si lo sé, es que soy más tonta, ¿no? Sí, es verdad, deberíamos de cambiarlo. Bueno, vale, importante, tenemos muy claro que el lenguaje es esencial, ¿no? Para pasar a acción, esencial para tratar a los demás, para tratarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero claro, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cambiar ese lenguaje, ya sea interno o externo? ¿Qué nos proponéis vosotras? Pues mira, tenemos que tener en cuenta primero los actos del habla, que son esas acciones que hay en toda conversación, ya sea interna o con otros. Y esto realmente está formado por afirmaciones y por declaraciones. Cuando hablamos de afirmaciones, nos estamos refiriendo a que hay una realidad previa, es decir, se basa en observaciones de algo que ya ha ocurrido. Son, por tanto, descripciones del mundo que nos rodea, y en el caso de las declaraciones estaríamos hablando ya de juicios, y estos pueden parecer afirmaciones, incluso se pueden confundir, pero en realidad son opiniones, por tanto, es nuestra opinión subjetiva. Mira, por ejemplo, un juicio sería hace mucho frío, pero si lo transformamos en una afirmación, en un hecho, podríamos decir hay 5 grados de temperatura, tengo frío, ¿no? Uh-huh. Y es que somos enjuiciadores, etiquetamos todo lo que observamos, incluso cuando estamos hablando emitimos juicios sobre nosotros mismos. Y es que tanto los juicios que tenemos de los demás como de nosotros mismos condicionan la manera de relacionarnos, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Mira, un buen ejercicio sería el cambio de etiqueta. Si, por ejemplo, pensamos en nuestro jefe y decimos, es que es un borde y no le gustamos, ¿no? Vale, pues en primer lugar, analiza ese juicio. ¿En qué me baso? Y sustituye ese juicio en una afirmación, como podría ser, mi jefe ayer no me escuchó cuando le pedí ayuda, ¿vale? Y luego hay que buscar otras explicaciones posibles. ¿Qué otras interpretaciones hay? ¿Es posible que esta persona actúe así por alguna otra razón, que no sea la que yo digo de que es que no me traga, ¿no? Y por último, con lo que has respondido, la etiqueta. Quizá ya no es mi jefe es un borde y no le gusto, sino ayer mi jefe no tuvo un buen día, simplemente, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, efectivamente. También intentar, bueno, yo esto le llamaría también empatizar, ¿no? O intentar ponernos en el papel de otros para saber por qué actúan de esta forma, ¿no? Ya entran muchos parámetros. Uh-huh. Oye, una cosa, porque hablamos pues eso, de la importancia del lenguaje. A mí me pasa en algunas ocasiones. Desde que, bueno, de alguna manera me decían de lo importante que es el lenguaje, ¿no? De el pero. Por ejemplo, no sé. Estoy muy a gusto aquí con vosotras dos, pero... vale. Intentar cambiar ese pero. Hombre, hay en algunas situaciones que tienes que ponerlo, ¿no? Efectivamente. Eso nos condiciona, ¿no? Hay palabras que al final nos condicionan. O condicionan a los demás. Sí, es que además el pero tiene el poder de eliminar todo lo que has dicho antes. Claro, exactamente. Sí. Por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? O si dices, has hecho un gran trabajo, pero te falta incorporar tal cosa, ¿no? Pues según está dicho, mi interpretación podría ser, he hecho un mal trabajo, ¿no? Pero si lo intercambias diciendo, te falta tal cosa, pero has hecho un gran trabajo, el resultado es totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Aquí la emoción ha cambiado. Igual que la palabra culpa, Ana. Esta palabra tiene mucha carga negativa. Y si en lugar de culpabilizarnos nos responsabilizamos, pues nos trataríamos con más respeto, ¿no? Y podemos permitirnos el seguir adelante e incluso aprender de lo que haya pasado, ¿no? Claro. Igual que la palabra fracaso. Esta palabra nos paraliza muchas veces. Es una palabra muy potente, con un significado muy negativo, ¿no? Y nos ocurre que a veces no lo intentamos por no fracasar, por lo que en su lugar podríamos invertirlo y verlo como una oportunidad para cambiarlo. Es verdad, y de todas formas te voy a decir una cosa, yo creo que en España pasa mucho eso de la cultura del fracaso, ¿no? Cuando alguien no consigue algo, ya, el fracaso, no sé, se me ocurre, ahora está la selección española jugando, si no llegamos, el próximo día jugamos contra Suiza, si no se gana o no se llega a tal en el europeo, fracaso del equipo español.
y de alguna manera no podríamos ver que se ha intentado. Es verdad, aquí pasa mucho. En otras culturas no, en otras culturas, no sé, se me ocurre la americana, como ese sueño americano que siempre hay pero lo intentan, ¿no? Mira, Bill Gates, no sé, un montón de emprendedores que al final lo han intentado y muchos se han arruinado en el momento, pero lo han seguido intentando y nadie les ha dicho que ha fracasado. En fin, claro, eso también es como el camino, ¿no? que ha tenido que realizar antes. Eso tendríamos que revisarlo, y además desde pequeños. Yo creo que deberíamos allá a nuestros hijos, ¿no? El inculcar precisamente eso, que si no se intenta, ese es el fracaso realmente, cuando no intentas algo, no cuando no lo has conseguido, sino... Bueno, en fin. A mí me viene también a la cabeza con todo esto que me habláis, los easy. Uy, los easy. Easy, sí, ya. Sí, cambiar los easy negativos por los easy positivos, ¿no? Y es que la mayoría de las veces nos ponemos en lo peor de los casos. Es como cuando haces la maleta y empiezas, y si llueve, y si hace frío, ¿no? Tenemos momentos en los que nos decimos... Bueno, esa es mi maleta, vale. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si suspendo el examen? ¿Y si me dejan, no? Y millones de easys que seguramente pocos se cumplen. Entonces podemos cambiar estos easy negativos por un easy positivo, ¿no? ¿Y si me preparo el examen de manera diferente, por ejemplo? Y también podríamos cambiar el condicional por el futuro. En un lugar de decir, si tuviera tiempo libre viajaría, aquí parece un resultado hipotético, ¿no? Pero si dices, cuando tenga más tiempo libre, viajaré. Aquí está dando un futuro y además transmites esa confianza de que lo vas a hacer, ¿no? Sí. Y proponemos también, por último, utilizar el todavía, porque el todavía nos recuerda que nunca es demasiado tarde y que tarde o temprano, si te lo propones, puedes conseguirlo. Además, es una palabra que transmite esperanza, voluntad y, por tanto, te transmite confianza. No es lo mismo decir, no he ido nunca a París, a decir, todavía no he ido a París. Sí, es verdad. Hay una diferencia. Sí. Si te pones a pensarlo, es verdad que ya todo esto lo tenemos muy intrínseco, ¿no? Muchas veces, de verdad, del día a día, el lenguaje que tenemos o la forma de pensar, pero si somos conscientes, empezamos a tener esa conciencia de la importancia de nuestras palabras, va a cambiar cosas, seguro, lo tengo en cuenta. Exacto, Ana, es que la palabra tiene un poder transformador y de nuestras palabras, de lo que nos decimos, depende al final nuestro futuro. Sí. Así que, mira, para cerrar nos quedamos con una frase que lo define. Vale. Dice, tus creencias, bueno, más de una frase, unas cuantas. Vale. Tus creencias se transforman en tus pensamientos se transforman en tus palabras se transforman en tus acciones se transforman en tus hábitos se transforman en tu carácter y tu carácter determina tu destino. Pues ya está, más claro. Luego cada uno que saque las conclusiones que quiera. Eso es. Y además de esto, yo creo que este espacio, verdad, mente, cuerpo y emociones, también se trata de eso, un espacio para reflexionar. Efectivamente, para reflexionar y para pasar a la acción con las herramientas que vamos dando, aquellas que te sirvan a ti, es así, cada uno que elija. Eso es, a mí es lo que me gusta, ¿no? Que cada uno pueda elegir la forma que quiera, pero bueno, que se trata, ¿no? De dar otro punto, otra visión también a todo este día a día y todo lo que estamos pasando, chicas. Bueno, oye, una cosa, porque la gente que, bueno, vamos terminando temporada, ya no queda nada. Luego ya agosto, bueno, ya saben, no tenemos nosotros programa, lo hacen desde Madrid. Bueno, hoy tengo que terminar así. Gracias a Ruth y a Isabel, y que nos pueden enviar cualquier pregunta a través de nuestro WhatsApp. Hasta luego.